Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de las raíces hebreas, es decir, desde la escritura original y el pensamiento de quienes les escribieron el libro. Estamos en la época navideña, a pocos días de celebrar el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Jesús en Belén. Y no sé si ustedes han escuchado una canción muy navideña que en nuestro medio y en el medio inglés aparece continuamente en esta fecha. Es la famosa canción Noel, Noel. Cuando en la introducción de esta canción se habla acerca del personaje Noel, desde luego hablan del primer Noel de la historia, refiriéndose por supuesto a Jesús. Pero si nosotros revisamos cuidadosamente este nombre que se le da al niño Jesús y posteriormente al personaje que actualmente ha venido a ser el principal de la Navidad, al gordito bonachón que se viste de rojo y que vive en el Polo Norte. Por supuesto, todo esto es una gran fantasía, un mito, y realmente todas estas configuran una gran alegoría en relación al verdadero sentido de las fiestas de invierno que, como vimos, el mundo judío celebra la fiesta de las luces encendiendo una lamparita por 8 días, y de allí se deriva también la fiesta posterior de la Navidad con todas sus costumbres. Decíamos, el personaje principal de la fiesta actual es el famoso Papá Noel. Y vamos a escribir estos detalles en nuestra pantalla para ver de qué se trata toda esta fiesta. Decíamos que en realidad es una fiesta que viene derivada de las costumbres judías, las costumbres religiosas judías. Entonces, en la Navidad, el famoso Noel viene a ser el personaje principal y desde luego refiriéndose al primer Noel de la historia, como le llaman en esta canción. Permítanme un momentito. Am, Vamos. am, Bien, sigamos. El famoso Noel y también el otro nombre dado al personaje. A ver, un momentito. Estamos ahí. Ah, el otro nombre es Santa. ¿Por qué le dieron el nombre Noel? Puede que existan otras referencias de lo que yo voy a decir, pero ahora vamos a mirar cómo se le llama al creador, los diferentes nombres del creador en el mundo hebreo. Entonces, en hebreo, al creador, los varios nombres del creador
son el que está traducido como Dios es el Elohim. ¿Bien? Y derivado de Elohim, aunque en realidad es un nombre diferente, también es él. A estos dos nombres se le tradujo en el español como Dios, tanto a este como a este. También existen nombres del Creador como el que aparece como Jehová, como a veces Adonai, también aparece como el Señor en las traducciones. Y en realidad todos estos refiriéndose al nombre de 4 letras y que voy a escribir aquí. Se supone que es un nombre impronunciable y yo no quisiera eh, contradecir este principio de nuestros amigos judíos y voy a escribir el nombre, perdónenme un momentito, mi compu está media trabada. Viene de aquí, de Youth, Hey, a ver, perdónenme, sería así. The Youth, Hey, Hey, Baf, Hey. ¿Sí? Este es el nombre, este es el nombre de 4 letras que se le tradujo como Jehová, Adonai, el Señor, etcétera. Pero para el propósito de nuestro análisis, aquí si utilizamos a ver, sería este nombre de aquí, este nombre él, ¿sí? Traducido como Dios. ¿Sí? Este nombre en hebreo se escribe de esta forma. Vamos a repasar un poquito de hebreo. En hebreo es Aleph, Lamed. ¿Sí? Aleph, Lamed. Y la gematria es, el valor numérico de este es 31. A ver, vamos a ponerle algo así. Y le vamos a poner aquí simplemente así. El valor numérico de 31. Entonces, cuando el mundo hebreo, los judíos estudian la Torah, si evitan el pronunciar correctamente estos nombres y de allí los mismos judíos provocaron que aparezca el nombre Jehová, Adonai, el Señor. Ellos le llaman Hashem. Podemos poner aquí también Hashem. ¿Sí? Y una forma que los judíos actualmente hacen para no pronunciar el nombre correctamente es Havaya. Havaya. Pero este nombre el judío lo pronuncia Kel para evitar también un pronunciamiento correcto del nombre, porque es lo que se está tratando de evitar, pronunciar el nombre del Creador, en el sentido que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, bajo esta premisa, el judío evita la pronunciación del nombre correcto. Entonces, podemos aquí simplemente decir que los nombres eh, fueron cambiados a propósito para no pronunciar el nombre del creador
en vano. Entonces, esta es una premisa que debemos aplicar a los judíos y que tenemos que tener mucho en cuenta para entender todo esto de los nombres y los cambios que ocurren en nuestra cultura. Y para de alguna forma intuir de dónde vienen todos estos nombres. Entonces, ¿qué ocurre con Noel? Le llamaron Noel por alguna razón valedera, puede que exista, pero una intención escondida de aquí es cambiarle el nombre. ¿Para qué? Para que el nombre no sea profanado. Entonces, si decimos no él, en realidad estamos cambiando el nombre del creador al decirle no él, ¿sí? Entonces estamos a propósito cambiando el nombre del creador como no él. Y cuando también eligieron Santa, el nombre en realidad es Santa Claus. Vamos a poner por aquí el nombre completo. Santa Claus. Pero ¿por qué le pusieron Santa a un santo? Es decir, eh, en inglés es posible que sea factible poner este nombre de esta forma, Santa, pero en español se mantuvo el famoso Santa. Y cuando nosotros nombramos a un personaje que es sagrado, la Iglesia Católica normalmente lo eleva a calidad de santo. Entonces aquí debería haberse puesto el nombre santo, al menos una traducción para decir Santo Claus, que por la costumbre creo que ya no combina, pero le llamaron Santa. Nuevamente, en la espiritualidad, el judío trata de esconder todos los nombres sagrados de alguna forma para que al ser encubiertos estos no sean profanados. Y de allí deriva ciertas otras, ah, ciertos otros relatos, ciertas otras ideas, ciertas otras mitologías que encierran la misma idea, pero que a la final, por toda esta traducción, van siendo transformadas. Entonces, ¿de dónde viene el nombre Santa? Si nosotros cuidadosamente nos referimos a esto, hay un nombre que es el oponente del ser humano. Cuando hablamos del oponente, y tomen ustedes en cuenta que lo estoy poniendo en minúsculas, está hablando de un personaje que no es un ser, no es una persona, sino es una cualidad del ser humano. El oponente, lo que interiormente en nosotros se opone a todo lo que nos parece. Si yo pienso hacer algo bueno, el oponente me dice, no lo hagas. Si yo pienso ir de esta dirección, el oponente dice, no, mejor en esta otra. Si yo pienso hacer un esfuerzo, por ejemplo, ¿cuál es la principal razón de esfuerzo que nosotros debemos realizar? Es el pensamiento, el razonamiento. ¿Qué es más fácil para nosotros en lugar de pensar y en lugar de razonar? Lo más fácil es creer lo que otro nos dice. Es decir, que alguien ya pensó por nosotros y nos introduce la idea. Y cuando nos introduce la idea, nosotros simplemente la aceptamos.
Y esto es lo que normalmente ha ocurrido a lo largo de la historia nuestra, cuando nos han predicado la Biblia, el pensamiento divino, y nos han dicho, de esta forma tienes que creer. Y por lo tanto, el Satán es aquel que me dice, está bien, acéptalo, no pienses. ¿Por qué? Porque mi zona de confort me dice que es preferible no gastar energía en pensar, en razonar, en llegar a algo más allá de lo que está al frente de mis propios ojos y simplemente aceptar lo que alguien ya supuestamente lo ha estudiado, lo ha razonado y ahora me lo presenta para mí, para que yo crea. Entonces, este Satán, que es el oponente, si nosotros nos fijamos muy cuidadosamente, las letras de Satán son las mismas de Santa. Vamos a, vamos a revisar una por una. Aquí, veamos si podemos hacer esto. Am, la letra S, la letra A, la letra T, la letra A nuevamente, aquí, y la letra N. ¿Qué hemos hecho aquí con estas letras? A esto se le conoce como la permutación. La permutación de las letras o el cambio en el orden de las letras es un método eminentemente utilizado por los judíos para el análisis de las escrituras. ¿Qué es la permutación? Por ejemplo, para dar una idea, vamos a escribir una palabra que significa yo, perdón, ani. En hebreo, ani es yo. Yo soy yo y no me parezco a nadie. Yo nací así y no voy a cambiar. Eso es lo que normalmente nosotros hemos aceptado en nuestra forma de ser. Así nací y así me tienen que aceptar. Yo nací en este pueblo y nací de aquí y no voy a volver a hacer otra cosa. Bueno, algunas cosas como esas tienen razón, pero hay otras que si nosotros hemos nacido de una forma y hemos venido al mundo, tenemos la obligación de transformarnos nosotros para de esta forma aportar al mundo con un cambio. Entonces, yo, este es yo. En otras palabras, este es mi ego. Mi ego que elevado al extremo es el egoísmo. Pero, ¿qué dice la escritura? ¿Y qué dice la filosofía? ¿Qué dicen las más grandes ciencias? ¿Qué dice inclusive la psicología? Para lograr una real transformación interior, yo tengo que cambiar muchas cosas en mi interioridad y ese cambio visto desde la perspectiva hebrea es lo que se conoce como la humildad. La humildad expresada en las palabras hebreas es Ain, que significa la nada. Y la nada es el altruismo. El altruismo es considerarme yo un ser pequeño, humilde, capaz de dar a los demás sin esperar nada a cambio. Y mediante esta transformación de mi interioridad hacia la humildad,
En el pensamiento hebreo, ustedes saben, en la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. El mismo creador se encuentra aquí en la nada. Él es el todo y la nada. Y para dibujar esto, como ya hemos visto en algunas de estas, vamos a tratar de dibujar nuevamente. ¿Qué es el creador? El creador es, perdón, veamos, aquí, am, ahí. Entonces vamos a dibujar la nada. El todo y la nada es el infinito. La nada es este punto de donde surgió todo el universo, de un punto de la nada, y está en expansión. En expansión significa que ocurrió una especie de explosión. Desde el punto de vista hebreo, ocurrió un simsum, una explosión interna del infinito. Y el mismo creador, cuando se le llama al todo, al infinito, se le llama como el Ein Sof, Ein Sof, que en realidad significa el todo y la nada. Ein en el mismo sentido de Ain. Recuerden que en el hebreo las vocales no existen, son todas consonantes. Por lo tanto, este Ein es el mismo de Ain, la nada, el todo y la nada. Entonces, la permutación que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Existe también una permutación de las letras. El sentido de la permutación es la transformación interna. Es decir, todo todo el modelo de transformación interior del ser humano está expresado en historias, está expresado en el lenguaje y también está expresado en los números. Es decir, podemos reconstruir la historia desde diferentes puntos de vista, que cada uno de ellos nos da ideas, nos lleva a la misma idea de la transformación interna del ser humano. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer internamente nosotros? Tenemos que permutar nuestras relaciones, nuestras funciones para transformarlas, reorientarlas. ¿Qué es lo que dice al inicio la Biblia? Vamos a escribir por aquí la Biblia. En los primeros versos de la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cómo sabemos? Todo es una alegoría. ¿Una alegoría de qué? Una alegoría de nuestro mundo interior. Cuando habla de los cielos, está hablando de las facultades intelectuales. Y cuando habla de la tierra, está hablando de nuestras facultades emocionales y nuestras acciones. Cuando dice que el creador creó los cielos y la tierra, y dice, y la tierra, ¿qué es la tierra? Nuestras facultades emocionales y pragmáticas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, cuando aparentemente la Biblia comienza el relato de una creación, lo que está hablando es el relato de la creación y la formación nuestra de cada uno de nosotros. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos con una tierra que está desordenada, nuestras emociones que están desordenadas. ¿Qué tenemos que hacer?
emplear la inteligencia, crear luz en nuestra interioridad para que esta luz descienda y comience a iluminar nuestra interioridad. ¿Qué sentido tiene la Navidad? Si ustedes recuerdan, dice que la luz que estaba en el cielo bajó para nacer en la tierra entre nosotros. Por tanto, lo mismo que estamos hablando en este momento de nuestras facultades intelectuales y nuestras facultades eh, emocionales, debemos emplear toda la luz que podemos con generar nuestros nuevos pensamientos, nuevas experiencias, nuevos razonamientos de todo lo que aprendemos que es bueno para nuestra vida. ¿Qué es bueno para nuestra vida? Por ejemplo, hay 4 hormonas llamadas las hormonas de la felicidad. Y estas hormonas de la felicidad, cuando aparecen en nuestra interioridad, inmediatamente el cerebro comienza a generar nuevas hormonas. Aquí, cuando nuevos pensamientos aparecen aquí, comienzan a generar nuevas hormonas que transforman nuestro interior y comienzan a sanarnos. Esa luz producida por nuevos pensamientos es la que tiene que descender desde los cielos, no escatimando ser como Dios, dice, desciende hacia la tierra y nace. ¿En dónde nace? En una tierra que estaba desordenada y vacía. Entonces vamos a poner aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía. El sinónimo de desordenada y vacía es oscuridad, que estaba en oscuridad. Y el sinónimo de oscuridad es invierno. Y en invierno, el invierno es en diciembre, porque estamos hablando en el hemisferio norte, en donde se dan todas estas historias. Invierno es la temporada más oscura del hemisferio norte. Invierno es la temporada en la que el sol parece morir en el horizonte y a partir del 25 de diciembre parece nacer nuevamente. Es decir, todo es una simbología. Todo está estrechamente ligado a la astronomía, todo está estrechamente ligado a las estaciones para recordarnos que el propósito de todas estas fiestas, inclusive, es la reflexión de que hay una luz que va a nacer, no en Belén, sino aquí en nuestra interioridad. Y de paso, vamos a recordar, había mencionado de que cuando entre la introducción de la famosa canción de Noel, 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 se menciona en el relato que todo esto ocurre en Palestina. Y esto le vamos a poner en otro color. Este nacimiento ocurre en la tierra bendita y divina, que es la de Palestina, donde nació Jesús. Y ahora sabemos de que, por ejemplo, por este famoso nombre, ahora existe una guerra en el territorio de Israel, entre los famosos judíos y los palestinos. Los unos porque dicen que Diosito le regaló esa tierra a su padre Abraham, y los otros porque dicen, bueno, también somos hijos de Abraham. Y es más, somos hijos del primer hijo de Abraham, del primogénito. Además, cuando ustedes se fueron, nosotros ya estuvimos aquí durante mucho tiempo. Y por otro lado, las Naciones Unidas y la ONU prometieron a Israel, al Estado de Israel, a los judíos,
y a los palestinos prometieron crearles un estado en esas tierras para que los dos pudieran tener un lugar en donde vivir y eh, puedan formar su estado. Lamentablemente, crearon el Estado de Israel y se olvidaron de Palestina. Y entonces, lógicamente, que los palestinos están reclamando su derecho. Pero ninguna de estas cosas tiene que ver con la Biblia. Todo esto tiene que ver con la alegoría del nacimiento de la luz interior. No tiene nada que ver con el Estado de Israel, que en el Estado de Israel hay buenos y malos, así como en Palestina también hay buenos y malos. Y en el mundo entero existe gente buena y existe gente mala, gente que cree en Dios y que no cree en Dios y todo lo que ustedes quieran. Pero lo escrito en la Biblia es una alegoría acerca de nuestro estado del alma. Y en esta alma interior tiene que producirse luz. Al conocimiento se le llama luz. ¿Por qué? Porque el conocimiento revela, porque el conocimiento abre los ojos, porque el conocimiento guía, porque el conocimiento es el camino en el que tenemos que andar. Por esto el mismo Mesías que vino a nacer en Belén, no de Palestina, sino de Judea, de Israel. Y cuando decimos de Palestina, no de Palestina, sino de Israel, está hablando de nuestra interioridad, que cada vez esa luz tiene que nacer en nosotros. Y este es el sentido. Cuando decimos que Jesús viene a nacer en nuestros corazones y que finalmente vive en nuestros corazones, no en ninguna otra parte, porque la transformación interior tiene que ver con el conocimiento que es luz. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa la luz del mundo? La luz es la luz que revela. La luz es el conocimiento que guía. ¿De cuál mundo está hablando? De nuestro mundo interior. Porque cuando yo me sumerjo en este mundo, resulta que este mundo también es infinito, tan infinito como el infinito del universo. Y cuando nosotros hacemos esta transformación interior mediante esta luz que se revela en nuestro corazón, esta luz comienza a transformar el mundo interior mío y comienza a hacer luz también para el mundo exterior. Es decir, no se trata de ninguna batalla que hay que realizar contra ningún pueblo en nombre de Dios, a favor de ningún estado como el Estado de Israel. La lucha, la única lucha que vale la pena es la guerra interior nuestra, en el mismo sentido que José María Velasco Ibarra, nuestro quinto veces presidente de la República del Ecuador, dijo alguna vez, muy acertadamente, cuando decía, ¿queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. No hay otra guerra que valga la pena más que la guerra interior. Y es de esa guerra que habla la Biblia, la única guerra posible, nuestra guerra interior. Por eso Pablo dice, porque tengo un mal dentro de mí. Y cuando decimos mal es la oscuridad, la ignorancia. Tengo un mal dentro de mí que lo que no quiero hacer, eso mismo hago. ¿Por qué lo hago? Por ignorancia. ¿Por qué lo hago? Por tonto. Así somos de tontos. A veces cometemos errores pese a que no nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Lo que nos conviene es estar alegres. Lo que nos conviene es haber perdonado todas las veces que sean posibles, porque
Si no perdonamos, cada día nos estamos tomando el veneno pensando que tomándonos el veneno se va a morir el otro. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, el ego, todo lo que luego el ego piensa en forma de egoísmo, es por mal nuestro. Pero si viéramos el verdadero valor de nuestra transformación, entonces deberíamos transformar nuestra interioridad, bajar la luz de la inteligencia, del razonamiento, de la sabiduría, bajar desde los cielos hacia la tierra para iluminar esto que está desordenado y está vacío. Cuando comenzamos a construir caminos de unificación en nuestra interioridad, cuando hacemos que la misericordia y el amor se junten al temor y lo rediman, entonces estamos comenzando a iluminarnos a nosotros mismos, a hacer que esta luz que baja del cielo nazca en nuestros corazones para iniciar una real revolución, una transformación interior que es la única que vale la pena.